Jueves interesante hoy porque arrancó ya en el Congreso el proceso por el cual los que denunciaron ante la Cámara de Diputados a los miembros de la Corte Suprema fueron a exponer las razones, ¿sí?, por las cuales piden la remoción de los 4 hombres que actualmente integran la Corte Suprema. Se transmitió esto por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados y lo estuve viendo durante todo lo que duró. Hoy fue el turno sobre todo de aquellas personas vinculadas a sectores de derechos humanos, ¿sí?, de lo cual voy a hablar ahora un poco, y también de algunas asociaciones civiles e incluso un particular que se presentaron a denunciar. Son una de las 14 denuncias que hay actualmente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, contra los 4 miembros de la Corte. Comenzó la Asociación Americana de Juristas, ¿sí?, que hizo mucho hincapié en una investigación que publicamos acá en el Destape sobre el juez Carlos Rosenkrantz y los 51 fallos en los cuales intervino en casos de ex clientes. Pero me quiero detener en las exposiciones de 2 personas que recusaron a los miembros de la Corte Suprema y puntualmente a Horacio Rosati, vinculados a delitos de lesa humanidad. Una fue Patricia Izaza, que es una ex detenida desaparecida, que denunció que su torturador y su violador trabajaba con Horacio Rosati cuando Horacio Rosati era intendente de la localidad de Santa Fe, y que ella en un primer momento dijo, bueno, Rosati no tiene por qué saber, porque alguien de un poder ejecutivo no tiene por qué saber exactamente todas las personas que trabajaban para él, pero cuando fue a verlo a Rosati y a contarle que ella había sido secuestrada, torturada y violada por esta persona, Rosati no solo no le dio bola, sino que lo mantuvo. Y el otro que habló hoy y que hizo un análisis realmente que les recomiendo, si tienen tiempo lo vean, fue Pablo Yonto. Pablo Yonto, que además de ser un gran periodista, es un tipo que desde los 20 años, que terminó, que creo que ni había terminado la carrera de Derecho y ya estaba colaborando, y lo contó hoy con el CELS, trabajando con las causas por delitos de lesa humanidad, y hace mucho tiempo que es abogado en causas de lesa humanidad. Y Pablo Yonto hizo una analogía fuerte respecto de por qué hay que remover a estos miembros de la Corte en su relación con los juicios de lesa humanidad. Y para resumírselos, es no solo porque nunca convocaron a la Comisión Interpoderes, que la propia Corte dijo que tiene que conformarse para hacer un seguimiento de los casos, no solo porque la Corte tiene cajoneados en la Corte alrededor de 50 causas por delitos de lesa humanidad, sino que la Corte, como cabeza del Poder Judicial, desde el año 1985 hasta hoy, no ha priorizado las causas de lesa humanidad, no, dijo Pablo Yonto, porque sean más importantes que otras, sino simplemente porque son las más antiguas. Y se quedan en los tribunales sin lugar, porque otro problema que hay hoy en el Poder Judicial, y yo se los he contado muchas veces, es que el 25% de los cargos de jueces está vacante. Y está vacante porque el órgano que tiene que llevar adelante los concursos también está controlado por esta Corte Suprema, que no designa jueces y que bloquea que se designen jueces. Las causas por delitos de lesa humanidad no son priorizadas, insisto, e insistió Yonto hoy, no porque sean más importantes, que incluso uno podría decir los crímenes de Estado deberían tener algún tipo de prioridad, sino porque simplemente son las más antiguas. Y lo que pasa es que se priorizan casos que tienen repercusión mediática. Y vuelvo a insistir con esto, sin bajarle el precio a esos casos, porque Yonto fue muy específico. Pero habló, por ejemplo, del caso de Fernando Báez, que ya tuvo condena, y sucedió hace un par de veranos. Y se hizo un juicio oral, y se habilitó feria para ese juicio oral, con todos los días de audiencia de juicio oral. Cuando en los casos de juicios por delitos de lesa humanidad, en algunos casos, por ejemplo, hay una audiencia por semana, en megacausas donde tienen que declarar 400 testigos. Y no van a terminar nunca. Y lo que pasa con esos casos es que en realidad lo que se apunta es a la impunidad biológica, que es que los represores, los genocidas, se mueren sin ser condenados. Y en la Argentina no hay juicio en ausencia. Entonces se muere impune. Y esa es una de las tantas razones por las cuales estos 4 integrantes de la Corte Suprema tienen que dejar sus cargos, porque no lo han hecho, y no solo lo han hecho, lo han obstaculizado. Esta es la Corte Suprema del 2x1. Y uno de sus integrantes incluso
cuando el Congreso le dijo el 2x1 para genocidas no se toca, insistió en todos los casos que le tocó diciendo que a los genocidas hay que darles el 2x1, y justamente es Carlos Rosenkrantz, el mismo, que se mete en causas sobre sus ex clientes. Así que fue muy interesante este planteo por dos cosas. Primero, hoy estuve averiguando en la Corte Suprema cómo andan con este tema. Realmente no es un tema para ellos. Ya no es que no sea un tema, pero saben, no están preocupados por dos razones. Primero, porque saben que el gobierno no tiene los votos para impulsarlo, y si logró impulsar, ustedes les recuerdo, diputados acusa y Senado juzga. Aún si reúne los votos en diputados, no va a tener los votos en el Senado para condenarlos. Y segundo, porque tienen garantizada la impunidad mediática. En lo único que están preocupados en la Corte Suprema y el resto de los jueces del país es garantizar que ganen las elecciones los otros títeres de sus jefes. Porque siempre acuérdense de esto. No es que el país lo maneja la Corte Suprema, el país lo manejan los dueños de la Corte Suprema. Y los dueños de la Corte Suprema son los dueños de todo el resto de las cosas. Son los dueños de tu comida, son los dueños de tu alquiler, son los dueños de tus medicamentos, son los dueños de tu transporte, son los dueños de tus tarifas. Esos son los dueños. Los jueces son simplemente ejecutores. Son simplemente los que ponen a veces la cara. En el caso de la Corte Suprema la tienen que poner, pero en muchísimos otros jueces que también son ejecutores de las políticas económicas, y ninguno de nosotros les conoce la cara. Y el tema mediático es realmente importante, porque no solo los jueces están tranquilos porque Clarín, Nación y el resto de sus medios satélites los van a cuidar, sino que el gobierno no tiene posibilidad de que este tema, que es no podemos tener un poder judicial manejado por las corporaciones económicas, se explique de esta forma, como nosotros venimos insistiendo, y por ahí están hartos de escucharnos, pero por lo menos en el espacio que tenemos lo vamos a seguir diciendo, de que el problema del lawfare es la economía. El problema del lawfare no es la persecución a los dirigentes políticos. Y a los dirigentes políticos se los persigue también por sus políticas económicas, no se los persigue porque les caen mal las carteras Louis Vuitton o las cadenas nacionales. Entonces, hoy arrancó ese proceso en el Congreso Nacional, que va a tener cobertura mediática, blindaje mediático de un lado, y que nosotros intentaremos, aún sabiendo que es muy difícil que eso avance, por lo menos darle publicidad día a día a lo que vayan diciendo los denunciantes y a lo que después cada uno de los testigos que sean citados por la comisión vaya aportando a ese proceso. Pero recuerden esto, la Corte son títeres del poder empresario. Y el poder empresario va a hacer todo para que se queden ahí. Un país unido por la radio.